Estamos en el tema 3 sobre derechos colectivos del curso El multiculturalismo a debate. El tema de los derechos colectivos es un tema pues complejo en el sentido de que ha creado mucha controversia, básicamente por la cuestión de cómo se puede decir que los grupos tienen derechos. Y esto se ha de ver desde la perspectiva de que normalmente se tiene un enfoque individualista de los derechos humanos. O dicho de otra forma, solo se concibe que los individuos tienen derechos, que las personas físicas tienen derechos, o que las personas jurídicas tienen derechos, pero que no los colectivos indeterminados puedan tener derechos. Entonces, hay toda una serie de académicos que consideran que efectivamente colectivos indeterminados como el pueblo mapuche o el pueblo vasco son susceptibles de tener derechos colectivos y de ejercerlos, de tener la titularidad y de ejercer estos derechos colectivos. Esto es un tema muy complicado para los juristas, también para la ciencia política, pero hay diferentes respuestas dependiendo de la metodología, incluso dependiendo de los países de los que se trate. Por ejemplo, el tema de los derechos colectivos en Europa, pues es algo más reticente por esta visión individualista. Sin embargo, en América Latina, los derechos colectivos de los pueblos indígenas pues están reconocidos en la Constitución, ¿no? Y es una cosa habitual y hay un cierto reconocimiento de estos derechos colectivos, más en algunas constituciones, menos en otras. Lo que vamos a ver aquí a continuación es en qué consisten los derechos colectivos en concreto y cuáles son los argumentos a favor y en contra de los derechos colectivos. Para empezar, hay una idea muy clara de Kymlicka que habla de los derechos colectivos como de autogobierno, representación y de acomodación multiétnica. Es decir, los derechos colectivos son derechos políticos, esto lo veremos, de poder autogobernarse o poder ejercer una autonomía o una autodeterminación interna, de poder estar representado en las instituciones centrales del Estado, o bien de acomodación multiétnica, pues hay toda una serie de aspectos en los cuales se necesita que la minoría se acomode, ¿no? Eso lo veremos más adelante, ¿no? Bien, vamos a lo concreto, vamos a los ejemplos. Por ejemplo, exenciones por motivos culturales. ¿Qué quiere decir esto? Excepciones por motivos culturales. Aquí en Madrid el tema del domingo no es importante, pero en otras comunidades autónomas sí que es una cuestión de cuándo se hace la fiesta. Y existen otras religiones, por ejemplo, los musulmanes con el viernes o los judíos con el sábado, o el caso de los adventistas del séptimo día con el sábado, eso lo veremos el próximo día, que piden una excepción por motivos religiosos, ¿no? Hay otra cuestión que es la comida kosher y la comida halal, que no sé si lo comentamos en esta clase, pero que es un tema muy interesante, que es lo siguiente: las personas de religión judía y de religión musulmana solo pueden comer carne que está sacrificada por un matarife de su religión. Lo que se llama la comida kosher en el caso de los judíos o la comida halal en el caso de los musulmanes. El punto es que esta forma de sacrificar los animales es más dolorosa para los animales que la forma normal de sacrificar los animales. O sea, la forma tradicional, según la religión judía o según la religión musulmana, es más dolorosa que la forma de sacrificar normalmente los animales. Mi pregunta para vosotros es,
¿se puede hacer una excepción por motivos religiosos en la forma de sacrificar los animales para permitir que haya comida kosher y comida halal? ¿O si los animales sufren, se tiene que considerar que solo se pueden sacrificar de la manera que sufran menos? ¿Qué os parece? Me gustaría oír vuestras opiniones. Sí, la pregunta es, ¿se tiene que hacer una excepción por motivos religiosos en el caso de la comida kosher, la comida halal, o se tiene que siempre ir a la situación en la cual sufran menos los animales? Dime, David. ¿Se me escucha? ¿Sí? A ver, yo creo, en mi opinión, que desde nuestro punto de vista hay que tener en cuenta el sufrimiento de los animales porque es como hay que tener en cuenta la moral, pero es verdad que dependiendo de las religiones hay diferentes creencias que debemos respetar. Entonces, al igual que otros deberían de respetar la religión, las creencias de la religión católica, por ejemplo, si en ese caso mm, dicen que para comer animales deben sufrir, bueno, aunque no lo respetemos, es una cuestión de creencia, creo que deben tolerarse en todo sentido. O sea, que debe tolerarse en sacrificar los animales de la forma tradicional según la religión judía o la religión musulmana. Eso es lo que Sí, estás hablando. sí. Vale. A ver qué opina Judith. Hola, ¿se me escucha? Sí. Pues yo opino, bueno, no sé, he mirado el chat, pero opino lo mismo que María Virginia, que básicamente que lo contrario a David. Para mí una tradición no es un motivo suficiente para hacer sufrir a ningún tipo de ser vivo. En el sentido de que si dijéramos eso, lo que estaríamos afirmando es que, por ejemplo, lo que estamos hablando el otro día, la tradición taurina en España y tal, pues entonces sería lo mismo. Entonces, con ese pensamiento lo que está diciendo es que también lo de matar los toros, por ejemplo, en esta tradición, es algo que también es moralmente correcto y no, yo no opino eso. Bueno, es un tema muy, muy largo. El otro día, si os interesa el tema, en mi canal de YouTube hay una sesión del taller Pluralismo Cultural y Minorías que se llama Pluralismo Cultural y Derechos de los Animales, donde precisamente hablamos del tema de los toros, ¿no? Y bueno, yo ahí, el ponente tenía una visión muy favorable a los derechos de los animales y yo defendía una visión un poco más liberal, o un poco más defendiendo la posibilidad de la libertad, ¿no? Bueno, a mí me parece este caso de la comida kosher, la comida halal, muy controvertido y muy interesante si se puede hacer una legislación protegiendo a las minorías religiosas en este tema y si hay que hacer una ponderación, ¿no? Si hay que pesar qué pesa más, si los derechos de las minorías religiosas o los derechos de los animales. Me parece muy interesante, me parece muy difícil hacerlo, pero me parece complejo, digamos, verlo, pero me parece interesante, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra serie de derechos colectivos. Por ejemplo, votar en las papeletas en su idioma. Bueno, quizá en nuestro caso, pues que haya papeletas en catalán o en gallego o en vasco, pues es algo que ahora se produce. Pero imaginaros en México, donde hay 300, bueno, no recuerdo bien, pero hay muchas lenguas indígenas que se pueda votar en su idioma o la asistencia en tribunales en su idioma. Por ejemplo, en México, los indígenas, algunos indígenas o un sector importante de los indígenas no saben español. Sin embargo, el proceso judicial es en español y hay un tema muy importante de justicia que es los traductores de lenguas indígenas en los tribunales en México, ¿no? Porque hay lenguas indígenas que lo hablan un reducido número de hablantes y es complicado encontrar un traductor
de esa lengua al español, ¿no? Pero igualmente es un derecho colectivo, porque no te van a juzgar sin escucharte y no te van a juzgar sin que tú te enteres de la acusación, ni que... Entonces es un tema bastante delicado, ¿no? Es un tema bastante justicia material, interesante. Una vez en el taller Pluralismo Cultural y Minorías que coordino, pues vimos un documental precisamente sobre estos temas, ¿no? Ellos no conocen el español, no dominan el idioma español y solo hablan una lengua indígena, pero no siempre son capaces de encontrar un traductor para esa lengua indígena. Entonces hay un problema pues de falta de justicia, porque el que es juzgado no conoce ni la acusación ni la forma en que se desarrolla el juicio, ¿no? Bien, otro derecho colectivo son los derechos de autogobierno. Esto es muy interesante entenderlo, ¿no? Porque básicamente lo que vamos a sostener en la clase de hoy es que los derechos colectivos son derechos políticos y que están reconocidos en las constituciones. Es decir, que no son derechos judiciales o justiciables, que tú vayas a un juez y le digas, oiga, yo quiero la autodeterminación de Palestina. A un juez no se le va y se le dice, yo quiero la autodeterminación de Palestina. Entonces, o vengo a reivindicar este derecho colectivo. No, los derechos colectivos están en las constituciones o en los estatutos y se reconocen a determinadas colectivos o determinadas minorías, minorías en sentido amplio, es decir, minorías nacionales, pueblos indígenas, en cierto sentido a los inmigrantes. Por ejemplo, estos derechos de autogobierno supone elegir a las propias autoridades. Eso es claro en el caso de los indígenas, es claro también en el caso de las minorías nacionales, o, por ejemplo, en elegir una serie de autoridades en los órganos centrales de gobierno. Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica hay circunscripciones indígenas. Es decir, no solo tienen provincias, sino que tienen además una circunscripción indígena, donde solo pueden haber candidatos indígenas y donde solo votan los indígenas. Bueno, eso es una... Pero digamos que la idea bueno, eso es la idea del autogobierno, de votar sus propias autoridades. Otra idea es la de representación. Por ejemplo, que en el Tribunal Constitucional haya un juez que sea de una minoría nacional o que en el gobierno haya alguien que pertenezca a una minoría nacional, ¿no? Se dice que siempre hay un ministro catalán, ¿no? en el gobierno. Y siempre está habiendo una tradición de que haya un miembro del Tribunal Constitucional que sea catalán, ¿no? Bueno. La cuestión es que estas medidas de representación, estos derechos colectivos de representación, no tendrían que ser una cosa informal, sino formalizada. Por ejemplo, una de las reivindicaciones que tienen estos colectivos es que la representación de la Unión Europea o en UNESCO se representen formalmente, de forma diferenciada, las diferentes comunidades autónomas. Delante de UNESCO, delante de la Unión Europea, pues que no solo haya un representante de España, sino que haya uno de Cataluña, uno de Euskadi, uno de Galicia, en fin. Las reivindicaciones simbólicas, pues por ejemplo con el Día de Colón, pues actualmente hay pues bastante controversia en Estados Unidos, como sabéis, y con el tema también de las estatuas, ¿no? Y de lo políticamente correcto, que eso lo iremos viendo en varias sesiones, el tema de lo políticamente correcto. Pero sabéis, por ejemplo, en algunas universidades que había una estatua de Isabel la Católica o un mural con Colón. Actualmente esto es una cuestión muy discutida y se quiere quitar la estatua, quitar el mural.
Vamos a hacer un debate sobre esto. ¿Qué os parece? Si hay una estatua de Colón, por ejemplo, en Madrid, bueno, en la Plaza de Colón, ¿no? Si hay una estatua de Colón o si hay una estatua de Isabel la Católica, ¿se tiene que quitar por lo políticamente correcto o se tiene que mantener? A ver, Diego, ¿qué opinas? A ver, yo recuerdo que yo estuve debatiendo esto mucho justamente el año pasado cuando estuvo toda la cuestión de Black Lives Matter, que hubo muchos problemas con, bueno, que tumbaron varias estatuas de personajes históricos de Estados Unidos que, bueno, que tenían esclavos y que cometían todo tipo de atrocidades hacia la raza negra y, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Pero yo, bueno, estaba pensando y yo creo, en mi opinión, que lo más razonable es quitarlas, pero no destruirlas, porque creo que eso es una parte importante de la historia. Debería exhibirse en un sitio, en un museo, y enseñarle a los jóvenes, enseñarle a las personas que, ¿cómo se llama? Bueno, las personas que vayan al museo, miren, así fuéramos en el pasado, pero bueno, ya entendemos que eso está mal, en mi opinión. Bueno, claro, es que con una estatua es un poco más complicado. Yo creo que esto de lo políticamente correcto, que iremos viendo en todo el curso, como os digo, claro, esto empezó en las universidades con el tema del currícula, con el tema del programa educativo, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que el programa educativo estaba compuesto de hombres blancos muertos, ¿no? Rousseau, Montesquieu, Aristóteles, siempre se hablaba de los mismos y eran una porción muy cerrada, digamos, muy determinada de la humanidad. Y entonces quisieron ampliar este círculo de hombres blancos muertos con otra serie de colectivos que fuera como más interesante. Y entonces, por ejemplo, ahora se hace una relectura de Aristóteles, pues que era sexista, que era esclavista, que tenía una visión conservadora, etcétera, cuando Aristóteles es un filósofo muy interesante que tiene partes que son muy rescatables y muy interesantes, ¿no? Pero, por ejemplo, de Rousseau también se dice que es sexista, o de Kant, que es sexista, que es clasista, que es... entonces, eh, lo que se suele decir en este punto, o lo que yo al menos interpreto, yo tengo un trabajo sobre eso que está en internet, que se llama On Political Correctness, lo que yo digo, que es un poco lo que estaba diciendo el compañero, es que lo que hay que hacer es no prohibir, sino contextualizar. Es decir, no se ha de prohibir a Kant o no se ha de prohibir a Aristóteles, pero se ha de explicar la época en la que estaba viviendo Aristóteles o la época en que vivía Kant. Entonces, se ha de contextualizar adecuadamente esas personas. Por ejemplo, la ilustración, pues la ilustración tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas muy negativas. Por ejemplo, la igualdad de género o, por ejemplo, la igualdad racial o el clasismo. Y en ese sentido, lo que comentaba el compañero de poner la estatua en un contexto para explicar su contenido podría ser interesante. Yo haría distinciones caso por caso, es decir, se han dado casos de, por ejemplo, estatuas de personas que eran esclavistas, que ganaban dinero con el comercio de esclavos. Eso es una cosa. Otra cosa es tener ideas que justificaran determinadas cuestiones. Bueno, uno puede tener sus ideas de acuerdo con la época en la que vive y eso no tampoco lo convierte en alguien reprobable, ¿no? O, por ejemplo, personajes históricos eh, que tuvieron las ideas un poco de su época, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa más con esto que estábamos comentando. Bueno, como no hay Sí. muchos que quieren añadir algo, yo quisiera solamente compartir una cosa más, que yo en ese momento también estuve pensando que me parecía un poco, bueno, decía, es simplemente una estatua, pero luego me puse en los pies de esas personas, incluso yo me metí en esa situación porque diría, wow, yo, por ejemplo, voy a ponerme un poco personal aquí, pero para que tengan una idea. Yo, que vengo de Venezuela, no me gustaría ver una estatua de los gobernantes que, bueno,
que destruyeran mi país, entre comillas, ¿no? No me gustaría, me causaría dolor que se ponga de una forma idolatrada. Pero tampoco quisiera destruirlo, porque destruir la historia creo que es un error muy grave. Hay que aprender de ella para no volver a cometerlo. Entonces debería, bueno, como dije antes, exhibirla en algún lugar para explicarlo en el contexto. Esa es mi Sí, opinión, sí, al menos. sí, me parece muy, muy razonable, me parece adecuada. Lo único que yo haría un punto y es que no es lo mismo alguien que ganó dinero con el esclavismo o con esclavos que un personaje histórico como Isabel II, como Colón. O sea, no. Me parece que es bueno lo de contextualizar en todo caso, pero digamos, tampoco se va a reescribir la historia o tampoco va a reescribir determinadas cosas. Bueno, al menos es mi punto de vista. Este es un punto de vista personal, digamos. Bueno, sí, Judith. A ver, yo lo que pienso es que si una persona se le ha creado una estatua, por ejemplo, por ser esclavista, obviamente, pues sí le veo el sentido quitarse. Pero si el motivo es otro y además era esclavista, pues yo lo creo que es lo que estamos hablando antes, de que hay que pensar a esa persona dentro de un periodo histórico y luego también hay que pensar al mismo tiempo lo que podemos aprender, porque yo entiendo que ponerlo en un museo está muy bien y me parece una idea bastante buena, pero a la vez pienso que hay mucha gente que no va a ir al museo o que no, o sea, que no le gusta nutrirse, por decirlo de alguna forma, de la cultura. Y si lo dejamos entonces en la calle o donde esté, es una manera muy fácil de enseñar a la población y recordar a la población los errores que hemos tenido en el pasado para intentar no volver a cometerlos. Sí, también estoy de acuerdo que cumplen una función educativa y podemos aprender de la historia teniendo o manteniendo determinados históricos. Podemos aprender de la historia para que no se repita. Por ejemplo, lo de Auschwitz. Hay que mantener el campo de concentración de Auschwitz y aprender que no se ha de repetir la historia. Y quien dice Auschwitz dice otra serie de monumentos, otra serie de situaciones. Bueno, vamos a continuar porque estamos yendo un poco despacio y va pasando el tiempo. Bien, luego hay otras medidas de derechos colectivos que son las protecciones externas y las restricciones internas. Las protecciones externas, bueno, esto le va a dedicar el grupo que va a exponer, lo va a explicar, pero digamos, para entenderlo, las protecciones externas son... Sí que leo el chat, estoy leyendo el chat, lo que pasa que estoy atento a también la explicación. No estoy pendiente completamente del chat, pero sí que lo leo las cosas que decís, pero si hay alguna cosa que me sorprende la comento. Tranquilos, no os preocupéis, sí que sigo el chat. Bueno, las protecciones externas son medidas en función de grupo para proteger al grupo frente a otros grupos. El ejemplo típico es los hijos de los inmigrantes en Quebec han de estudiar en francés. No pueden estudiar en inglés, que es parecido al sistema de inmersión lingüística en Cataluña o en Galicia o en Valencia o en Euskadi. Bueno, el de Euskadi es un poco diferente. En las restricciones internas se busca la coherencia, la homogeneidad. Hay dos ejemplos, el caso Pueblo, en el cual una parte de la comunidad, de una comunidad indígena, tiene otra religión y es expulsada. Entonces, en un Estado constitucional se puede permitir que alguien por seguir otra religión sea expulsada de la comunidad. Pues la verdad es que no. Entonces, Química es contrario a las restricciones internas. Por ejemplo, hay otro caso, que es el caso Sandra Lovelace, en el cual una mujer indígena sale de la comunidad porque se casa con un no miembro, se divorcia, quiere volver y no la dejan. En cambio, un miembro de la comunidad se casa con una mujer de fuera de la comunidad, se divorcia y sí que puede volver. Hay una disparidad de género que no se justifica, es una tradición y es una restricción interna y según Química, que lo que vimos es que era un culturista liberal, o sea, que era una posición moderada entre el multiculturalismo y el liberalismo, una posición intermedia. Las restricciones internas no se justifican y las protecciones externas sí se justifican. Bien, vamos a explicar, voy a ir un poco rápido, vamos a explicar las tesis a favor y en contra de los derechos colectivos
la tesis social, la tesis colectiva, la tesis política, la tesis individualista, la tesis jurídica, la tesis de la redundancia, la tesis de los riesgos. Bien, en contra de los derechos colectivos. Ya lo hemos dicho, pero hay que reiterarlo. Es decir, hemos visto toda una serie de medidas, toda una serie de ejemplos de derechos colectivos. Ahora vamos a ver los que están en contra de estos derechos colectivos, ¿qué es lo que dicen? Pues lo que dicen es que los individuos son los únicos titulares de derechos y no los colectivos. Entonces, aquí hay una distinción un poco filosófica sobre si los hechos los podemos predicar siempre de individuos y no hay predicaciones en términos colectivos. Bueno, esto yo siempre lo explico con un ejemplo. El ejemplo de la orquesta. Si cada uno de los instrumentistas está en su casa y toca su instrumento, pues está bien, cada uno hace una acción individual. Sin embargo, si todos ellos se juntan y se juntan en un teatro y tocan un instrumento, la suma es algo superior a la suma de la orquesta, es algo superior a cada uno de ellos por separado. Y eso es un poco para refutar cierta forma de individualismo metodológico que todo lo explicaría en términos individuales. Es decir, que los colectivos tienen algo específico que se supone que es al estar en colectivo. Esta idea de la orquesta sería contraria a la visión individualista. O sea, los individualistas dirían, no, esto es la orquesta, nada que ver. Cada instrumento toca por separado y cuando se juntan, cada instrumento se puede descomponer y cada individuo hace un sonido y ese sonido se puede descomponer. Vale. Eso dicen los individualistas. Lo que dicen los colectivistas es que cuando la orquesta toca, el peso específico del colectivo es superior a cada una de las partes. Y eso es lo que pasa con la cultura. La cultura es un peso específico superior a cada una de las partes desagregadas. La tesis jurídica es muy importante en este caso. Lo que diría es que hay colectivos regulados en el derecho, como las personas jurídicas. A ver, las personas jurídicas son las sociedades anónimas, las fundaciones o, en cierto sentido, los organismos oficiales. Es decir, en el derecho hay colectivos regulados, pero de lo que se está hablando en los derechos colectivos es que el pueblo mapuche tiene derechos colectivos. A ver, Diana, sí, te comento. El tema de la orquesta. El individualista lo que dice es que todo se puede explicar en términos individuales. Todo se puede reducir a términos individuales. Y yo os pongo el ejemplo de la orquesta, de que cada uno en su casa toca un instrumento y cuando va al teatro y se junta con los demás de la orquesta, cuando toca toda la orquesta junta, no se puede desagregar los instrumentos, sino que al tocar toda la orquesta junta hay un peso específico, hay una ganancia, hay algo específico que surge de que toda la orquesta toca en conjunto. Y eso es lo que se suele atribuir a la cultura. Es decir, la cultura es en colectivo y la cultura no se puede desagregar, este hace esto, este hace lo otro, este hace no sé qué, no, sino que es todos en conjunto cuando estamos practicando en la orquesta, cuando estamos practicando la cultura, somos un peso específico superior a cada uno por separado. ¿Lo he explicado ahora? Vale. Entonces, el tema es los colectivos indeterminados, por ejemplo, el pueblo mapuche o el pueblo que queráis, digamos, un pueblo se diga que tiene derecho a que sea titular de derecho y que tenga ejercicio de derecho, desde el punto de vista jurídico, eso se lleva mal. Porque hay personas jurídicas que están reguladas, por ejemplo, las fundaciones, las sociedades anónimas, pero en ese caso, en una sociedad anónima o en una fundación, el que ejerce los derechos es el titular. Es decir, es el presidente de la fundación o el
el que tenga presidente del Consejo de Administración, es decir, el titular de los órganos de gobierno de esa persona jurídica. Sin embargo, el titular de los... No hay órganos de gobierno en el pueblo mapuche. Es un colectivo indeterminado. ¿Cómo se ejercen los derechos en un colectivo indeterminado? Ese es el tema. Y otra cosa que se dice desde la tesis jurídica es que para que haya derechos tienen que estar reconocidos por parte de un juez. Tiene que tener eficacia jurídica. También en contra de los derechos colectivos, pues se dice que se superponen con los derechos individuales y que hay que encontrar formas de armonización con los derechos individuales, es decir, que son un poco superfluos, ¿no? Los derechos colectivos porque ya están regulados por los derechos individuales. Y la conclusión es, como veremos y como estoy diciendo todo el rato, es que los derechos colectivos son derechos políticos que se consiguen por la negociación en el tema de una constitución o de un estatuto, pero que no son derechos justiciables, no son derechos que se reconocen delante del juez, ¿no? Y, por ejemplo, la tesis en contra de los derechos colectivos pues es Yugoslavia, la balcanización, el enfoque totalitario, es decir, que cada grupo tenga su estructura, sea como un gueto y que la sociedad esté compartimentalizada y que no se reconozcan derechos a los individuos, sino solo a los colectivos, ¿no? Bueno, hasta aquí, decirme cosas, ¿qué os parece? Sí, la tesis de los riesgos. Bien, sí, es que creía que tenía poco tiempo, pero tengo más tiempo de lo que creía. A ver, la tesis de la redundancia lo que diría es que hay que armonizar derechos colectivos y derechos individuales y que la clave está en cómo se solucionan los conflictos. Entonces, lo que dice la tesis de la redundancia es que los derechos colectivos son superfluos. Es decir, tenemos los derechos individuales, ¿para qué queremos derechos colectivos? También, como estoy insistiendo, los derechos colectivos serían derechos políticos que se consiguen vía negociación en una constitución o en un estatuto para una minoría nacional, para un pueblo indígena, para los inmigrantes, pero no son justiciables o no se consiguen vía delante del juez, ¿no? Eso lo que diría es que los derechos colectivos son redundantes. Y por último, la tesis de los riesgos lo que diría es que los derechos colectivos nos llevan a Yugoslavia, nos llevan a los Balcanes. Es decir, si el pueblo, a ver, si Kosovo tiene, si los kosovares tienen un derecho colectivo a la autodeterminación, los albaneses tienen un derecho colectivo a la autodeterminación, cada uno tiene un derecho colectivo a ser reconocido su idioma, a ser reconocido su estatus. Es decir, se fragmenta la sociedad y se impide que haya una convivencia multicultural o una convivencia plurinacional, porque esa visión de los derechos colectivos pues hace imposible que existan minorías nacionales o dificulta que se entienda que puedan haber minorías nacionales conviviendo en un mismo estado, ¿no? Lo cual es posible y eso lo veremos en su día, ¿no? Eso lo veremos en su día, ¿no? En un constitucionalismo plurinacional, ¿no? Pero lo que nos lleva a los derechos colectivos es a esta visión, digamos, de que están los colectivos por encima de las personas, por encima de los individuos. ¿Se entiende?
¿Tenéis alguna pregunta? Bien, estas son las críticas a los derechos colectivos. Ahora vamos a defender los derechos colectivos. La primera es lo que se llama la tesis social. Esto viene de lo que vimos el día anterior de la polémica liberal comunitarista, que es lo siguiente. ¿Por qué se han de proteger los derechos colectivos? Se han de proteger por medidas colectivas un determinado contexto, porque el contexto es importante para hacer una elección significativa. Es decir, para poder elegir tienes que tener múltiples opciones y estas múltiples opciones han de ser protegidas con una medida colectiva. Para poder elegir con sentido, digamos, de forma significativa, tienes que tener múltiples opciones. Si solo tuvieras una opción, no podrías elegir. Entonces, tienes que tener varias opciones. Para tener varias opciones, tienes que proteger un contexto que permite una elección significativa. Y ese contexto es una cultura. Una cultura que, como hemos dicho antes, la cultura no se reduce a cada uno de sus miembros, sino la cultura es un bien colectivo irreductible. Es decir, no se reduce a cada uno de sus participantes, sino que tiene un bien específico por encima de cada uno de sus participantes. Esta tesis social, es decir, que para poder elegir significativamente necesitamos proteger un contexto, lógicamente solo vamos a proteger contextos que protejan la autonomía. Por tanto, se va en contra de las restricciones internas. Si un contexto no protege la autonomía, no tiene que ser protegido. ¿Se entiende? Es decir, si por ejemplo el contexto te dice, en el caso que hemos visto, el caso Pueblo, una minoría dentro de la comunidad indígena tiene otra religión, esto es una restricción interna, es decir, se le expulsa por tener otra religión. Por tanto, ese contexto no permite una elección significativa, sino que es una elección pues opresiva o digamos que reduce las posibilidades de elección. Con lo cual, pues no va contra las restricciones internas, por lo tanto, no debe ser protegido. La tesis colectiva es más fuerte y lo que sostiene es que hay determinados grupos que son identificados, quieren preservar en el tiempo, han sufrido discriminaciones, son reconocidos como grupo y necesitan medidas especiales para preservar su identidad. Esto está especialmente pensado para los pueblos indígenas, pero en cierto sentido también está pensado para las minorías nacionales, ¿no? Es decir, hay determinados grupos que quieren preservar o quieren mantener su identidad por el tiempo y que el colectivo es un referente de su existencia. La dimensión colectiva es una dimensión referente de su existencia. Por ejemplo, veremos en su día, bueno, mencionaremos en su día, porque trataremos otros temas, pero mencionaremos en su día el tema de las multinacionales y los pueblos indígenas, y que es un tema apasionante. El tema es el siguiente. Curiosamente, los pueblos indígenas suelen estar en territorios que son ricos en materias primas, ya sea una mina o ya sea un río, ya sea lo que sea. Y curiosamente, hay multinacionales muy interesadas en las materias primas donde viven los pueblos indígenas de forma tradicional. Con lo cual, la existencia del pueblo indígena está condicionada a que una multinacional no quiera explotar una determinada parte del territorio en la que están viviendo tradicionalmente. Y hay que hacer una ponderación entre el derecho colectivo del pueblo indígena a su supervivencia y a su existencia y a su vida tradicional y el derecho de propiedad de una multinacional, porque la propiedad
legalmente la tiene la multinacional. Sin embargo, la vida y la existencia, la forma de vida y la autodeterminación del pueblo indígena depende de ocupar ese territorio. ¿Se entiende este problema? ¿Y qué os parece que decidió el tribunal? En este caso, la Corte Interamericana. Pues no, Alberto, no. Decidió en favor de los pueblos indígenas. El poseedor tradicional de la tierra, si es un pueblo indígena, tiene preferencias sobre el propietario legal si es una multinacional. Y hay un derecho colectivo para la supervivencia de, si se demuestra que es el poseedor tradicional de la tierra, tiene que estar hay prioridad para el pueblo indígena. Bien, lo que hemos visto todo el rato, las razones para los derechos colectivos son políticas más que metafísicas, es el reconocimiento de la identidad para las minorías y es un enfoque político basado en la negociación y no judicial. Por último, la tesis de la concreción lo que diría es que si nos ponemos a analizar cuáles son los derechos colectivos, estos se podrían reconducir a derechos individuales o formas de derechos o determinadas formas de derechos como derechos privilegio, acciones positivas, derechos como demandas o derechos políticos. Es decir, que serían una formulación individualista de los derechos colectivos. Se puede traducir al lenguaje de los derechos. Eso podría ser una posibilidad, ¿no? Bien, vamos a explicar ahora en los tres casos de minoría nacional, pueblos indígenas e inmigrantes, ¿qué problemáticas hay? Sí, la tesis de la concreción es que se pueden traducir al lenguaje de los derechos colectivos, al lenguaje de los derechos individuales, que serían derechos privilegio, acciones positivas, derechos como demandas y derechos políticos. Esta tesis de la concreción lo que diría es que podemos concretar los derechos colectivos como derechos individuales. Esto es lo que sostiene algunos profesores. No necesariamente tiene por qué ser así. Pero lo que diría algunos es que si se va a lo concreto, los derechos colectivos pueden reducirse a derechos individuales. Bien. En el caso de la minoría nacional, tenemos los derechos de autogobierno, por ejemplo, elegir a las propias autoridades o crear las propias reglas, los derechos de representación en los órganos centrales, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional o en el Gobierno o en el Parlamento, y el tema de la protección externa, que esto lo va a poner como debate el grupo con el tema de la educación en Quebec o la inmersión lingüística en Cataluña, es decir, si para proteger a un grupo se puede obligar a un determinado colectivo a ser educado solo en una lengua y no en la otra, ¿no? Otras temáticas de la minoría nacional son el federalismo asimétrico, plurinacional, que eso veremos lo que significa y cómo se interpreta, y si existe un derecho a la secesión o cuáles son las condiciones desde el punto de vista de la política en las que puede darse un tipo de secesión entre dos países, cuál sería el debate de los argumentos a favor y en contra de esta situación, ¿no? Eso lo veremos, dedicaremos una sesión a las minorías nacionales. Los pueblos indígenas, como os he comentado, tienen el tema del derecho a la tierra y las, es decir, la supervivencia como grupo, la supervivencia física,
y la supervivencia de sus actividades de caza, de pesca, de todo tipo, se contradicen con los intereses de una multinacional que efectivamente es la propietaria legal de un determinado territorio. Otras problemáticas es el derecho tradicional y si el multiculturalismo es malo para las mujeres, la cuestión de la identidad y el género, que básicamente la problemática es si las leyes tradicionales, las leyes indígenas discriminan a la mujer, si con los derechos colectivos protegemos las leyes indígenas, con los derechos colectivos estamos discriminando más a la mujer. Por tanto, el multiculturalismo es malo para las mujeres. Eso es lo que dice una feminista norteamericana que se llama Susan Moller Okin y generó un debate entre diferentes académicos. Y la conclusión un poco es que las mujeres indígenas están en comunidades. Entonces, el multiculturalismo puede ser malo para las mujeres, pero hay que encontrar una salida desde las comunidades para que éstas evolucionen de una manera progresista. Eso lo veremos, tenemos una sesión dedicada a identidad y género. El derecho penal indígena, veremos cuestiones sobre pluralismo jurídico, es decir, si las autoridades pueden imponer sus propias penas siempre y cuando no vayan contra la Constitución y los derechos humanos. Pero veremos que hay algunas cuestiones que a veces son ambiguas con respecto a los derechos humanos y veremos algunos casos en concreto. Por último, los inmigrantes, la problemática es, hay un derecho a inmigrar, lo que se llama el jus migrandi, hay un derecho a inmigrar a cualquier parte del mundo. Pues hay gente que sostiene eso en la academia, en la política no mucho, pero digamos que se suele decir que hay que lo que se promueve es un sistema de regulación de flujos que sea una regulación ordenada de los flujos entre personas, pero hay algunos académicos, por ejemplo, que defienden las fronteras abiertas, es decir, que no haya restricciones a la movilidad en todo el planeta, ¿no? Pero hay un debate sobre si las fronteras deben existir, no deben existir y cuáles han de ser los criterios para dejar pasar las personas de un lugar a otro. Luego están las cuestiones de la acomodación multiétnica, que como hemos visto, pues tienen que ver con estas cuestiones de abrir los sábados, de la comida kosher, de las cuestiones del idioma, de las cuestiones del velo islámico. Por ejemplo, hay una sentencia sobre una profesora en Suiza de primaria que daba clases y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que, ¿qué os parece? ¿Una profesora puede dar clases con el velo islámico? ¿Qué os parece? Vale, parece. Vale. Parece que todo el mundo va en el mismo sentido. No hay nadie que diga que no. Vale. Pues os cuento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que una profesora en Suiza de primaria no podía dar clases porque era un símbolo proselitista. Sin embargo, el mismo tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que veremos alguna sentencia, por ejemplo, el día que viene, creo que vamos a ver alguna sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que el crucifijo en las clases del Colegio Público de Italia era un símbolo pasivo. El crucifijo en una clase de un colegio público de Italia, como símbolo, era un símbolo pasivo y por tanto no era proselitista.
para mí me parece una falta de coherencia que el mismo tribunal diga que el velo islámico es un símbolo proselitista para una profesora de primaria ejerciendo su trabajo, y en cambio diga que el crucifijo es un símbolo pasivo y es un símbolo de la democracia, es un símbolo... Exacto, el crucifijo dijo que sí y el velo dijo que no. A mí no me parece coherente, no comparto el criterio de en un caso sí y en el otro. A mí me parece que es una discriminación contra las mujeres musulmanas lo de no permitir que una profesora lleve velo islámico ejerciendo su trabajo, y que es bueno educar en la diferencia, educar en la diversidad, y si has tenido en tu vida una profesora que lleva velo islámico, pues te darás cuenta de que existen personas musulmanas en el mundo y que tienen una visión diferente de las cosas, de la igualdad y de la... Aunque el velo islámico no es lo deseable, es un ejercicio de tolerancia porque hay una discriminación de género, pero yo creo que puedes aprender de la diferencia si tienes una profesora que ha llevado velo islámico en tu clase, ¿no? Bueno, eso lo veremos porque vamos a ver una sesión sobre el velo islámico. Luego, otro tema son los derechos sociales para inmigrantes irregulares. Esto en España ha tenido toda una historia, pues que de una situación en la cual se reconocían derechos sociales, o sea, derecho a la sanidad, a aquellos que estaban en el censo. Un ayuntamiento de Cataluña preguntó al gobierno si tenía que aplicar la ley de extranjería que expulsaba a los inmigrantes irregulares o tenía que aplicar la ley que reconocía derecho a la sanidad a aquellos que estuvieran en el censo, porque las dos cosas eran un poco incompatibles. Entonces, la solución que hubo el siguiente gobierno fue, el gobierno del Partido Popular, fue eliminar la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares. Hubo comunidades autónomas que pusieron asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero el Tribunal Constitucional dijo que no tenían competencia. Y por último, este último gobierno ha vuelto a dar la sanidad universal o la sanidad para los inmigrantes irregulares. Y en este caso se les reconoce a los inmigrantes irregulares el derecho a la salud, digamos, el derecho a la sanidad, ¿no? A la cobertura sanitaria, ¿no? Lo cual es una cosa de justicia en el sentido de que es una cosa de justicia y es una cosa que tiene su lógica, porque no podemos tener una parte de la población que no tenga cobertura sanitaria por una cuestión de salud pública. O sea, pueden ser origen de problemas si no damos cobertura sanitaria a una parte de la población, ¿no? Supongo que estáis de acuerdo conmigo. Aparte de por una cuestión de solidaridad y por una cuestión de que si nosotros tuviéramos otro país con inmigrantes irregulares, también nos gustaría que tuviéramos cobertura sanitaria, ¿no? Por último está el tema de los derechos políticos. Es decir, este es un tema muy manido, pero que es muy interesante. ¿Tienen los inmigrantes derechos políticos? En España solo pueden votar en elecciones locales cuando hay reconocido un tratado de reciprocidad con su país, es decir, cuando los españoles pueden votar en las elecciones locales de su país, no pueden votar en las elecciones nacionales ni en las elecciones regionales. Estoy hablando de ciudadanos extracomunitarios. Los ciudadanos europeos pueden votar en elecciones municipales y europeas. Y la pregunta es, ¿un inmigrante que lleva 10 años viviendo en España, pagando sus impuestos, no puede votar en unas elecciones? O sea, ¿cuál es la justificación de que un inmigrante que lleva 10 años viviendo en España, por ser inmigrante, no pueda votar en unas elecciones? ¿Cómo lo veis este tema? Claro, a ver, la justificación es la visión de que la comunidad política tiene que tener un mismo origen cultural o un mismo origen común y tal, pero eso es una visión un poco, o sea, es no aceptar que el demos puede ser incluyente o que el demos puede ser plural
Pero si tú llevas 10 años en un país, o 5 o 7, pues yo creo que adquieres los derechos para participar en los asuntos de la comunidad, porque eso es la democracia. Si contribuyen pagando impuestos, deberían participar en la política, efectivamente. Aunque eso generaría que a lo mejor la masa, o sea, la comunidad política, ¿no? Lo que se llama el demos, fuera diferente, fuera menos plural. Perdón, fuera más plural, fuera distinto. Ya no sería lo que es históricamente, pero eso no es un problema en sí mismo, eso no es un problema. O sea, el demos es más plural, pues es que somos diferentes. La España de 2021 es diferente de la España de los años 70 o de los años 60. Pues sí, hemos cambiado. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso interesante de lo que son los derechos colectivos. Lo que vamos a ver en las próximas sesiones ya es la aplicación concreta, el próximo día, el tema de los acomodos razonables, que son medidas para proteger a una minoría en concreto tratándola diferente. O sea, son excepciones, son medidas que son excepciones para tratar a la minoría de forma diferente. Tienen una casuística muy interesante, yo creo que os van a gustar mucho los casos. Y luego ya veremos las minorías nacionales, los pueblos indígenas y los inmigrantes, y luego ya iremos a otros temas, ¿no?